Muy buenos días, hermanos. Con qué gusto les saludamos en el nombre del Señor Cristo Jesús una vez más. Agradecidos con Dios por la bendición de podernos conectar con ustedes. Y de verdad que Dios conoce nuestro corazón. Deseáramos mucho más que solamente conectarnos por este medio. Deseamos verlos y abrazarlos y animarlos en la fe, en donde quiera que se encuentran. Dios me permita algún día, y si quieren orar por mí acerca de eso, Dios me va a permitir, si es su voluntad obviamente, este deseo que tengo de ir y visitarles allá donde están ustedes. Le pido a Dios que me permita ir a Ecuador y Colombia y Perú y Chile, esos que sé que hay hermanos ahí escuchándonos, y luego Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, México. Dios me va a permitir y un día estar con ustedes, y luego después siempre ha sido mi oración poderlos visitar y hacer un tiempo con ustedes y luego venir y compartirles aquí. Pero ese es nuestro deseo. Dios puede tener planes diferentes y está bien. Lo que Él tiene siempre es mejor. Pero no por eso dejamos de orar por ustedes y pensar en ustedes todos los días cuando mi esposa y yo oramos por ustedes y le pedimos a Dios que los bendiga, que los guarde, que los cuide. Tenemos una hermana muy amada en Santa Ana, Carmelita, y Carmelita la conocemos desde nuestros primeros pasos en el Evangelio. Ella, tan cariñosa, siempre nos está preguntando cómo están ustedes y cómo van las cosas. Así que ella y nuestra hermana en Perú, nuestra hermana Dalila, entre todas sus enfermedades, nuestra pobre hermana siempre orando por nosotros y con gozo escucharnos, y nuestros hermanos en Ecuador obviamente, y la familia, todos ustedes. No me quiero poner sentimental porque soy muy tonto para esas cosas, pero de verdad me considero muy bendecido el poder tener este contacto, aunque sea de esta manera, con ustedes, y saber que aunque ustedes me ven a mí y yo no los veo a ustedes, pero es como si los tuviera aquí junto con los demás sentados gozando de las misericordias del Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, tú sabes cuánto te agradecemos, Señor. Mi esposa, mi familia y yo, Señor, el privilegio de poderte servir en esto, Señor. Saber de dónde nos has sacado, Señor. Saber de dónde nos has traído. Y la gente que has usado a través de tanto tiempo, Señor, por años y años. Has usado a esta gente para bendecirnos, para animarnos, para recordarnos de nuestro llamado, para recordarnos de nuestro ministerio, para animarnos cuando estamos tristes, para sostenernos cuando somos débiles, para empujarnos cuando queremos ya parar, y para recordarnos que hay un Dios en el cielo que nos ama con amor eterno. Gracias, Señor, por nuestra familia, por todos los hermanos que nos escuchan, Señor. Gracias por las oraciones de tantos de ellos, Señor. Por nuestra hermana Yolanda, siempre orando por nosotros, por mi madre, Señor, por mi familia en México, por todos aquellos que son parte de este ministerio que tú tienes establecido, Señor, de esta manera. Eso fue tu voluntad, Señor. Y te damos gracias por eso, por ser un instrumento en tus manos, Señor. Te pedimos que sigas obrando y que te sigas moviendo con nosotros, en nosotros y a través de nosotros, y podamos traer una esperanza de paz, una palabra de gozo, una palabra que traiga aliento, una palabra que nos recuerde que hay un Dios que nos ama con amor eterno. Así que bendito seas, Señor. Enséñanos ahora, pues, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada hablábamos acerca de la misericordia de Dios. Dios dice que Él va a ser misericordioso de quien Él quiera ser misericordioso, y vimos el asunto del pueblo de Israel que pecaron, horriblemente pecaron, y Dios, aunque disciplinó, 3,000 de ellos murieron, pero Dios continuó llevándolos a la tierra prometida, porque Él es fiel a su promesa, porque Dios no cambia.
y los va a introducir allá. Moisés le dice, Señor, camina con nosotros. Dios dice, si camino con ustedes, en medio de ustedes los voy a tener que consumir, porque Dios es santo y nosotros no. Pero dice, mi presencia irá contigo, Moisés. Y luego, eso es en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros hoy tenemos el grandísimo privilegio no solamente de pedirle a Dios que camine con nosotros, pero tenemos a Jesús en nuestro corazón. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Jesús en nuestro corazón, que camina donde quiera que vamos, que sabe lo que sabemos, que ve lo que vemos, que oye lo que oímos. Dios que nunca nos deja, nunca nos abandona. Grande es nuestro Dios, grande es su misericordia, en verdad. Entonces, continuamos esta mañana y el asunto de hoy es el endurecido corazón del faraón. Esto es la otra parte de lo que vimos la semana pasada de Dios decirle a Moisés, voy a tener misericordia de quien yo tenga misericordia. Y ahora vamos a ver el otro lado de cuando Dios dice, no, en esto voy a ejecutar mi juicio. No porque Dios no tiene amor por el perdido, no porque Dios condena a una persona, Dios no es así, sino porque esa es la soberanía de Dios. Y sin embargo estamos viendo que estamos hablando aquí de naciones, no de individuos. No estamos hablando de el cielo y el infierno. Estamos hablando de personas, no de personas, de naciones que Dios va a usar para completar, para cumplir su plan que tiene para la nación de Israel. Si Israel cae en rebeldía, van a ser disciplinados. Entonces Dios nos va a enseñar estas cosas. ¿Por qué? Porque capítulo 9, 10 y 11 se trata acerca de recordarnos el plan que Dios tiene para Israel y cómo Dios no se va a deshacer de Israel. Dios tiene grandes planes y los va a cumplir. Ahora, en estos versos que vamos a leer hoy, en el verso 16, 17 y 18, vamos a mirar el endurecimiento del corazón de Faraón. La pregunta sería, ¿Dios entonces endurece el corazón de las personas? ¿O son las personas que endurecen su corazón para con Dios? Veamos lo que dice la Biblia para que no basemos nuestra teología en opinión humana, opinión de hombre, pero basemos la teología que creemos en la enseñanza de la palabra tal y como está escrita. Verso 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es lo que hagas, no es cómo eres, no es quién eres que impresiona a Dios. Dios se va a mover por su soberana misericordia. Vuelvo y repito, la misericordia no es una obligación divina, tampoco es un derecho de los hombres. La misericordia de Dios descansa en su soberanía. Pero su misericordia nunca opera independiente de sus otros atributos, que es justo, que es santo, que es puro. Entonces, todas estas cosas son importantes, pero aquí Pablo dice, así que no es el hombre que quiere hacerlo, depende de que si lo logra, depende si llega o si se lo gana, no, es Dios quien tiene misericordia. Y se reserva el derecho de hacerlo porque Él es Dios, así de sencillo. Entonces dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ahora, importante aquí, la palabra, para esto mismo te he levantado, podemos entender esa palabra para decir, no que Dios creó a Faraón para eso, para mostrar su poder y para castigarlo. No. En una manera, en la versión de la Biblia, la versión nueva americana, dice, para este propósito te he sostenido hasta el día de hoy. Y les voy a explicar ahorita por qué. No es que Dios creó a Faraón. ¿Y qué estás haciendo? Estoy creando a este hombre y va a ser Faraón. Y cuando crezca lo voy a castigar. No, eso no es lo que Dios está diciendo. Lo que Dios nos va a decir, aquí más adelante lo vamos a ver, es que Dios le permitió a Faraón llegar a ser Faraón. Ahora, la Biblia claramente nos dice que Dios es el que pone y Dios es el que quita. A Dios le pertenece el mundo y todo lo que hay en el mundo. Dios decide cómo, cuándo, dónde y qué es lo que Él quiere hacer. Las personas, como los reyes, como los imperios, como las naciones,
de una manera u otra van a cumplir el propósito de Dios. Cuando vemos todo esto que sucede en el mundo, no es porque el mundo está fuera de control, no. El mundo no va a estar nunca fuera de control porque Dios es el que tiene el control. Cuando Dios establece límites, cuando Dios establece tiempos, lo va a hacer de acuerdo a lo que Él ha establecido. Eso tenemos que entender claramente, nos debe quedar claro eso. Entonces aquí lo que vamos a ver es que dice, Faraón llega al punto de ser Faraón y Dios le va a permitir que sea Faraón y le va a permitir que permanezca siendo Faraón porque Dios tiene un propósito que cumplir en él. ¿Cuál es el propósito? Esta es la lección, este es el estudio. Dios tiene un propósito para Faraón, le permite permanecer en ese puesto siendo Faraón, porque Dios quiere que en él el nombre de Dios sea glorificado y en él el nombre de Dios sea dado a conocer por todo el mundo. Al final vamos a ver cómo esto va a suceder. Pero para eso tenemos que entonces ver el contexto de estas cosas. Verso 17 dice, la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, pero en realidad dice, para esto mismo te he sostenido hasta hoy, o te he permitido permanecer hasta el día de hoy, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ok, ¿cuál es esta cita aquí? ¿De dónde viene? Bueno, eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo es que Dios está cumpliendo su plan? Antes de eso, recuérdense, Dios no es injusto. Dios no es arbitrario en el uso de su soberanía, de su autoridad. Dios nunca va a romper nuestra libertad de elegir. Dios no va a elegir por nosotros. Dios no nos va a forzar a nosotros a elegir. Pero Dios sí nos va a permitir que continuemos en el camino que hemos elegido, aunque a Él le quiebra su corazón. Pero si eliges ir en el camino de la perdición, Dios te va a permitir que vayas allá, porque Dios no va a violar tu derecho de elegir. De lo que tú decidas hacer contigo, tú eres el único responsable. ¿Sabías eso? No puedes culpar a nadie, no puedes culpar a la cultura, no puedes culpar a la sociedad, no puedes culpar a tus antepasados. Tú decides por ti. De la consecuencia de tu decisión, tú recibirás la bendición o recibirás el pago justo de tu pecado. Entonces, esto es importante. Dios conoce cada detalle de toda la estrategia que Él tiene en su plan maravilloso. Y Dios determina cómo lo va a hacer y cómo y cuándo y dónde. Dios ya nos dijo que Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Entonces, la pregunta no es por qué Dios tiene misericordia de unos y no de otros. La pregunta debería ser por qué Dios tiene misericordia de cualquiera de nosotros. No hay razón alguna por qué Dios tendría que ser misericordioso con nosotros. Pero si Dios no tiene la libertad de mostrar su misericordia sobre quien Él quiera mostrar su misericordia, ninguno de nosotros tendríamos oportunidad alguna de salvarnos, porque lo que merecemos nosotros es su juicio, no su misericordia. Nadie merece su misericordia. De nuevo les recuerdo, misericordia es cuando Dios no nos da el castigo que merecemos. Gracia es cuando Dios nos da un regalo que no nos merecemos. La misericordia es la bondad de Dios hacia nosotros en la miseria. Eso es la misericordia. Entonces, Dios determina qué es lo que va a hacer y Dios no va a violar. Vuelvo y repito, Dios determina qué es lo que va a hacer, pero Dios nunca va a violar tu libre albedrío, tu capacidad de decidir sí o no. Entonces, ¿por qué dice aquí que Dios entonces dice que ha levantado, ha sostenido, ha permitido a Faraón para mostrar en él su poder? Y dice de quien quiere tener misericordia y el que quiere endurecer, endurece. ¿Fue entonces que Dios endureció el corazón de Faraón? Veamos lo que dice la Biblia. Estamos en Romanos capítulo 9, ¿verdad? Ok, el principio de Romanos sería ¿cuál capítulo? Exacto, capítulo 1. ¿Qué dice el capítulo 1 acerca de estas cosas? Y van a darse cuenta que es fácil permitirle a la Biblia que la Biblia nos enseñe. Perdón, dice, comenzando en el verso 18 del capítulo 1 de Romanos. Dice así, mis hermanos, vean esto, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ok.
la ira de Dios se revela en contra de todos aquellos que rechazan la verdad de Dios y que detienen la verdad de Dios. Ok, de aquí en adelante, cada vez que veamos ellos, cambiemos ese pronombre de ellos por el nombre, o más bien por el título Faraón. Y vean qué diferente es leer esto si lo hacemos de esta manera. Entonces, vayan conmigo, por favor. Yo lo voy a leer cuidadosamente para que no pierdan. Vamos a quitar donde dice ellos, y vamos a poner el nombre de Faraón. Dice, porque lo que de Dios se conoce, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que de Dios Faraón conocía, vean esto, lo que de Dios Faraón conocía es manifestado a Faraón porque Dios se lo manifestó. Es decir, Faraón desde su inicio no tiene excusa de decir que él no sabía de Dios o que él no conocía a Dios. Escuchen esto porque se va a poner interesante. Vean, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que Faraón no tiene excusa. Nunca habían leído el capítulo 1 así, ¿verdad? Continuemos. Pues habiendo conocido a Dios, Faraón no le glorificó como a Dios, ni le dio gracias, sino que Faraón se envaneció en su razonamiento y Faraón en su necio corazón fue entenebrecido. Faraón, profesando ser sabio, se hizo necio, y Faraón cambió la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios entregó a Faraón a la inmundicia, en la concupiscencia del corazón de Faraón, de modo que Faraón deshonró entre sí su propio cuerpo. Y Faraón cambió la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios entregó a Faraón a pasiones vergonzosas. Vuelvo a hacer la misma pregunta, hermanos. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? ¿Dios endureció el corazón de Faraón? ¿O será que Faraón endureció su propio corazón? ¿Qué dice la Biblia? Acostúmbrense a qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que desde su propio inicio, desde el principio de su vida, Faraón al mirar la creación tuvo que haber admitido que hay alguien muy superior a él que creó todo lo que existe. Alguien que es muy inteligente, alguien que es muy creativo, alguien que tiene un poder que no podemos entender en su totalidad. Porque ¿quién puede poner las estrellas en su lugar? La luna, los planetas. ¿Quién puede hacer que venga la lluvia? ¿Quién puede hacer que nazca la vida? ¿Quién puede hacer que el cerebro humano se desarrolle de tal manera que tenga tal inteligencia? ¿Quién puede desarrollar el ojo humano como una cosa de extremada y maravillosa función? ¿Quién? Ahora estamos hablando de Faraón. Faraón en Egipto, Faraón era Dios. No había otro Dios para Egipto más que Faraón. Había, obviamente, los egipcios adoraban una cantidad de dioses, pero por encima de todos esos dioses, Faraón era Dios. Interesante porque todos los dioses que adoraban los egipcios, es sobre de ellos quienes van a venir las plagas. Y la última de estas plagas, la 10ª plaga, va a venir sobre el primogénito, que vendría siendo el primogénito de Faraón mismo. Cuando Faraón moría, su primogénito tomaba el puesto y se convertía en Dios. Por eso ellos, a los faraones y las gentes importantes, los momificaban, los hacían momias, los metían en sarcófagos y los enterraban ahí y toda la cosa, porque son dioses. Dios, Faraón para Egipto, eso es lo que era. Entonces aquí estamos viendo algo muy interesante, es muy profundo. No nomás de decir, Dios endurece el corazón de la persona. No nos equivoquemos. Veamos lo que la Biblia dice.
Y aquí capítulo 1 del libro de Romanos nos está diciendo que es Faraón quien decidió no creer en Dios, no agradecerle a Dios, no adorar a Dios, y cambió a Dios por semejanza de animales y de todo tipo de tontería. Y porque Faraón decidió deshacerse de Dios, rechazar a Dios, rechazar la verdad de Dios, Dios lo entregó a la dureza de su corazón. ¿Quién endureció a quién? Faraón endureció su propio corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, poniendo las cosas en perspectiva, nos damos cuenta. Las plagas que vinieron sobre Egipto, déjenme les digo, la primera plaga vino y atacó directamente al río Nilo. El dios del río Nilo se llamaba Hapi. La segunda plaga que vino es la plaga de las ranas. El dios se llamaba Heket. Era la diosa de la fertilidad y del agua. La tercera plaga que vino es la plaga de los piojos. El dios de los piojos se llamaba Geb. Era el dios de la tierra. La cuarta plaga era la plaga de las moscas. El dios de ellos se llamaba Kepri. Era el dios de la creación, el encargado del movimiento del sol. La quinta plaga era la muerte del ganado. El dios se llamaba Hathor. Era la diosa del amor y la protección. La sexta plaga fueron las cenizas que se convirtieron en llagas. La diosa era Isis y era la diosa de la medicina y de la paz. La séptima plaga, el granizo que cayó, el dios de eso se llamaba Nut, era la diosa más bien del cielo. La octava plaga, se me va el nombre, en inglés es locust, ahora me voy a acordar, perdónenme. La octava plaga, el dios de esa plaga era Seth, era el dios de las tormentas y del desorden. La novena plaga, los 3 días de oscuridad, era sobre el dios Ra, que era el dios del sol. Y la 10ª plaga, la plaga de la muerte del primogénito, era el ataque directamente contra Faraón. Porque si Dios dice que Faraón se consideraba a sí mismo Dios, entonces ¿cómo es posible que si Faraón es Dios, Dios no puede, ¿cómo es posible que si Faraón se considera Dios, Faraón no puede salvar la vida de su propio hijo? Entonces, ¿qué tipo de Dios es este? Estamos viendo aquí, hermanos. No es que estamos inventando, estamos viendo aquí la evidencia. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia en este pasaje? En Romanos capítulo 9. No es que Dios arbitrariamente dijo voy a endurecer el corazón de Faraón nomás porque sí. No. Cuando eso sucede es porque Faraón ya había tomado una decisión. Bajo la convicción de su propia decisión, dijo Faraón, yo no voy a honrar a Dios. No tengo nada que agradecerle a Dios. Ahora, ¿creen que lo estoy inventando? No. Vayan conmigo al libro de Éxodo. En Éxodo capítulo 3. Les voy a leer verso tras verso tras verso. Perdónenme, es mucha lectura, pero necesitamos leer lo que la Biblia dice. En Éxodo capítulo 3 vamos a mirar, empezando en el verso número 19. Dios le dice a Moisés, Moisés, quiero que vayas y hables con Faraón y le digas que deje a mi pueblo salir libre. Dios escuchó el lamento de su pueblo y el pueblo de Israel, que por 400 años han vivido en Egipto. Los últimos años vivieron una vida de mucha injusticia. Al principio tuvieron el favor de los primeros faraones, los dejaron vivir ahí como pastores, les dieron una parte del territorio que nadie los molestaba. Pero después vino otro faraón que no los veía con buenos ojos y los comenzó a tratar como esclavos. Los hicieron trabajar arduamente, construyendo todo tipo de cosas ahí, y cada vez los sometían más. Faraón después va a tomar la decisión de matar a los niños de los egipcios, porque dice, de los hebreos, porque dice que se están convirtiendo en una gran cantidad. Entre esos niños iba Moisés, cuya madre lo mete en esa canasta calafeteada para que no se hunda y lo pone en el río Nilo. Quien lo encuentra es la hija de Faraón y lo van a llevar y Moisés prácticamente crece en la casa de Faraón.
Y esa mujer consigue a una mujer que venga y le dé, que amamante al niño, porque obviamente ella no puede hacerlo. Y en qué casualidad, no hay casualidad, ¿verdad?, que encuentran a la madre de Moisés y a ella la contratan para que venga y críe a Moisés siendo un pequeño bebé. Y crece allí y después 40 años, un día ve que alguien de los egipcios está maltratando a un hebreo, va y defiende al hebreo, en eso mata al egipcio. Consecuencia de eso, los hebreos se le echan encima y le dicen, ¿quién eres tú? Bla, bla, bla. Se tiene que echar a huir. 40 años va a vivir en el desierto. Y ahora va a venir Dios y le va a decir, Moisés, tengo un trabajo para ti. Sí vas a servir a mi pueblo, pero lo vas a hacer a mi manera, Moisés. Vas a ir delante de Faraón y le vas a decir que yo digo que deje ir a mi pueblo. Y vean esto, capítulo 3, verso 19. Dice Dios, mas yo sé que el rey de Egipto no dejará salir a mi pueblo sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano, heriré a Egipto con todas mis maravillas y haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgas no vayas con las manos vacías. ¿Ves? Entonces va Moisés con Faraón, y obviamente ya Dios dijo, no los van a dejar salir. Ve y dile, pero no los va a dejar. Capítulo 4, ahora, verso 21. Voy a leer los versos, no voy a hacer mucho comentario porque si no, no acabaríamos. Capítulo 4, verso 21 dice que va Moisés. Y dice que vaya, dice, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré, tiempo futuro, yo endureceré, vean esto, porque esto es importante. Yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Este es capítulo 4. La palabra endureceré ahí es la palabra chazak en hebreo y significa fortalecer, endurecer, pero la común traducción de esta palabra es en el sentido de fortalecer, animar o urgir a alguien que haga algo. No es endurecer solamente así, sino es yo le voy a dar la fortaleza para que siga en ese endurecimiento de su corazón. Ya vimos que desde el principio Faraón ya hizo su decisión de no honrar a Dios, de no agradecerle a Dios y de no tomar en cuenta a Dios. Ya vimos, esa fue su decisión. Antes que Dios diga nada, ya Faraón ha decidido que no va a servir a Dios y no quiere saber nada de Dios. Capítulo 5 ahora del libro de Éxodo. Después Moisés, verso 1, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Faraón dice, no. Vuélvanse a trabajar que no van a salir de aquí. Este es Faraón. Éxodo capítulo 7 ahora. Y les voy a pedir por favor que cuenten todas las veces que dice el verso, y Faraón endureció su corazón. Quiero que las cuenten, ¿ok? Éxodo 7, verso 13. Dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Éxodo 7, verso 14. Dios, viendo que Faraón ha endurecido su corazón, Dios dijo esto. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. ¿Ok? Éxodo 7, verso 13, la primera vez. Éxodo 7, verso 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. 2 veces, ¿cierto? Éxodo 7, ese fue verso 22, ¿verdad? ¿O qué verso fue ese? Sí, verso 22. Éxodo 8, verso 15. Amén. Ok. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Éxodo 8, verso 19 ahora.
Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová había dicho. Éxodo 8, verso 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Éxodo 9, verso 7. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. ¿Cuántas veces, hermanos? 6 veces. Ahora vamos a llegar al capítulo 9 de Éxodo, verso 12, que es el verso que está citando Pablo en Romanos. Dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Faraón tuvo 6 oportunidades, por lo mínimo, 6 oportunidades de cambiar su actitud, de someterse a Dios, de humillarse delante de Dios. No lo hizo. A esa ocasión entonces Dios dice: ok, él cruzó la línea, ya no va a regresar, ya él formó su opinión desde muy temprano en su vida, rechazó mi verdad, no me ha tomado en cuenta como Dios, no me agradece por su vida, no me agradece que yo lo puse para que sea faraón, no me agradece que le haya sostenido hasta el día de hoy. Dios dice: él ha cruzado la línea y ha endurecido su corazón, de manera tal que lo debo dejar que siga en su decisión, con su corazón endurecido, de no obedecerme. Lo voy a entregar a la decisión de su corazón. Es lo que Dios está diciendo, hermanos. Ahora, ¿cómo sabemos que eso es lo que Dios está diciendo? Sabemos, claro, porque la Escritura dice, la Escritura no falla. Faraón siempre supo lo que estaba haciendo. Vean conmigo, capítulo 9, verso 27. Esto como los maestros de antes, ¿no? Porque está bien seco, esto no se puede. Capítulo 9, verso 27. Déjenme probarles por la Biblia que Faraón siempre supo lo que estaba haciendo. Verso 27 dice: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Vean esto. Jehová es justo. Espera, mentiroso, ¿no que no sabías quién era Jehová? No solamente sabe quién es Jehová, pero sabe cómo se peca en contra de Jehová. Él lo dice. He pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo somos impíos. ¿Era ignorancia el problema de Faraón? No. ¿Cuál era? Orgullo, arrogancia, altanería. Eso es su problema. No solamente dijo eso. Verso 28, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová. Todavía falta, dice, más castigo que venga sobre de ti. ¿Se dan cuenta? No es que era ignorante, deliberadamente decidió no obedecer a Dios, no someterse a Dios, no aceptar la verdad de Dios, rechazó a Dios por su propia decisión, se mantuvo en la convicción de su duro corazón por no quererse humillar delante de Dios. Pero vean, todavía hay más. Capítulo 10, verso 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirvas. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Esa es la que me faltó, la langosta. Mañana va a venir esta plaga si no cooperas, si no te sometes, si no te humillas. Versos 16 y 17. No se humilló, ya sabemos. No se humilló. ¿Y qué pasó? Versos 16 y 17. Entonces Faraón se apresuró, dice, a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdones mi pecado,
solamente esta vez, y que ores a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. ¿Qué os parece, hermanos? Entonces, cuando Dios, aquí el punto para nosotros, cuando Dios revela su verdad a nosotros y nosotros rechazamos su verdad, el resultado de eso es el endurecimiento de nuestro corazón. Si esa es tu decisión, Dios te va a permitir que lo hagas de esa manera. Pero tú no puedes culpar a nadie del resultado de tu decisión, sino a ti mismo. Cuando tú rechazas la verdad y te opones a Dios, aquí estamos leyendo claramente que Dios, no es que Dios de manera arbitraria forzó a Faraón a endurecer su corazón, sino que Dios lo soltó. No hay nada peor que le puede suceder a un hombre que Dios te suelte de su mano de protección. Y que Dios dice, como dice Romanos 1, los entregó a la inmundicia de su corazón. Y su necio corazón fue endurecido o entenebrecido, que es lo mismo. Dios entonces dice, ahí está Faraón, ya hizo su decisión, y plaga tras plaga, tras plaga, tras plaga, no ha cambiado su decisión. Y aún después de que murió su hijo en la plaga número 10, y que dijo, sí, que se vayan, luego después de que se fue el pueblo de Israel, salió Faraón con su ejército a perseguirlos. Y ahí estaba el pueblo de Israel con el mar rojo enfrente de ellos y detrás de ellos el ejército de Faraón. Dios abrió el mar rojo, pasó el pueblo de Israel, 3 millones de personas, muy probablemente era el número. Pasaron todos y Faraón, como estaba abierto el mar rojo, dijo, vamos a perseguirlos. Entraron al mar rojo, a medio mar rojo el pueblo de Israel ya había salido. Dios los sepultó a Faraón con todo su ejército en el medio del mar rojo, porque todavía aún así no había cambiado su obstinado y necio corazón. ¿Por qué Dios permitió a Faraón que endureciera su corazón de esta manera? Oh, muchas razones, pero déjeme darle solamente 3. Número 1, porque al permitir Dios a Faraón que siguiera en su curso de acción que él determinó para sí mismo, en su endurecido corazón, Dios va a juzgar a Faraón para decirle al pueblo de Israel que nunca se les olvide quién es el único y verdadero Dios. Este no es Dios para nada, no es Dios de nadie. Hay un solo Dios verdadero, es el que tiene el poder sobre todo lo que ha sido creado, porque Él lo creó. Número 2, Dios quería que los egipcios pagaran por los años de abuso en que mantuvieron al pueblo de Israel como esclavos. Cuando salió el pueblo de Israel, los egipcios les dieron oro y plata y todas estas cosas, piedras preciosas. Número 3, Dios quería que su nombre fuera conocido en toda la tierra. Interesante que cuando vemos en el libro de Josué, que Josué va a ir y van a enviar los espías a la tierra prometida y llegan a un lugar en donde encuentran una mujer que se llamaba Rahab, que era de muy dudoso proceder. Ella, al saber que ellos eran hebreos, los va a esconder, porque si los encuentran los matan, los esconde en su casa. Y cuando ellos le preguntan, ¿por qué nos escondes? Dijo, ustedes son hebreos, yo he oído lo que Dios hizo a los egipcios, he escuchado del éxodo. Interesante, porque después de Rahab vendría un hombre que se llamaba Boz. De Boz vendría más adelante, entre Boz y Ruth, el que vendría a ser maravillosa historia. Vendría un hijo que se llamaba Isaí, y de Isaí vendría un hijo que se llamaría David. Y de los lomos de David vendría una jovencita con el nombre de María. También, en cierta manera, descendiente de David vendría un hombre que se llamaba José, que al casarse con María y al María tener un hijo que fue engendrado no por voluntad de hombre, pero por la obra del Espíritu Santo, José adoptara a este niño como su padre. José es el padre legal de Cristo Jesús, siendo que es descendiente en cierta manera de David. Él es entonces Jesús, como es hijo adoptivo de José, tiene reclamo al trono de manera legal por medio de José, pero de manera de la sangre
de manera genética por medio de María, una mujer llamada Rahab que escuchó lo que Dios le hizo a los egipcios. ¿Cuál es la conclusión entonces, hermanos? Hay mucho más. La siguiente semana les voy a dar más de esto, pero como digo, no quiero morder tanto que nos ahoguemos con lo que hemos mordido, un bocado tan grande. ¿Cómo concluimos esto? Dios tiene misericordia en quien Él quiere. Ese es el caso de Moisés. Pero Dios también, a quien Él quiere, le permite que continúe en el camino de la dureza de su corazón. Este es el caso de Faraón. ¿Qué aprendemos de Dios? Dios no es injusto. Dios no es arbitrario en su planear de la historia. Dios va a completar y a cumplir su propósito y su plan para la nación de Israel. ¿Y qué nos enseña esto? Que hay cosas que no entendemos de Dios, por supuesto, pero eso no nos deja con duda alguna de que Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel, Dios nunca cambia y su amor por nosotros es incondicional. Amén. Continuamos la próxima semana. Hasta entonces, que Dios me los cuide, Dios los guarde en buena salud y continúen leyendo el capítulo 9 del libro de Romanos. Pronto vamos a terminar, pero estas son lecciones fundamentales en nuestra manera de ver cómo la soberanía de Dios obra, pero aún en su soberanía nunca viola el derecho que nos dio de poder decidir sí o no, aceptarlo o rechazarlo, porque Él es un Dios de gracia y misericordia. Bendito Dios, te alabamos y bendecimos, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz, y te rogamos, Dios, que continúes haciendo en nosotros tu perfecta obra. Hasta el día en que te miremos cara a cara, cuidaremos de darte a ti la honra y la gloria que solamente tú te mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.